El título del mensaje que les traigo hoy es Dos malhechores con diferente destino eterno. Vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene una Biblia a la mano, le invito a que abra el Evangelio según Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer sobre este primer malhechor. Lucas, capítulo 23, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lo que nos relata la Biblia en este punto es cuando el Señor Jesucristo ya había sido apresado y estaba siendo enjuiciado por Poncio Pilato. Él tenía la capacidad de soltar en esa fiesta que se celebraba en el pueblo judío, le soltaba para de alguna manera identificarse con el pueblo, así como hacen nuestros gobernantes a veces, que regalan cosas al pueblo para tener un poco de favor del pueblo, para congraciarse con el pueblo. Y Pilato, recordando que ya le tocaba entregar a uno de los presos judíos que estaba a cargo de los romanos, él decía: bueno, esta es una oportunidad para soltar a este hombre que yo no veo que haya hecho nada malo digno de muerte. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Entonces él salió con la idea y dijo: bueno, es hora de soltarles entonces un preso. ¿A quién voy a soltar? Pensando Pilato que iban a decir: bueno, suéltalo a Jesús. El pueblo, instado por los sacerdotes y los religiosos de ese tiempo, pidieron que suelten a Barrabás. Y ese es el hombre, el primer malhechor del que quiero hablarles. En la Biblia se le menciona y se lo describe como un ladrón, como un rebelde y un asesino. Era un terrorista. Y a ese hombre lo canjearon por el Hijo de Dios. A ese hombre que estaba preso por su maldad, lo canjearon por el Santo Hijo de Dios. Pero esto no debe sorprendernos, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el justo que murió por los injustos. Es el santo que no hizo pecado, que vino a la tierra a morir por los pecadores, para darnos vida eterna. Barrabás estaba preso por sus delitos. Él merecía estar preso, el Señor Jesucristo no. Barrabás no conocía probablemente a Jesús en ese punto de su vida. Él conoció a Jesús de la boca de sus captores, cuando fueron a la cárcel y le dijeron: oye, tienes que salir de aquí. Hoy Poncio Pilato quiere que salgas de aquí. Él conoció a Jesús el día que recibió una libertad inmerecida, porque él no merecía la libertad. El que merecía ser libre en ese momento era nuestro Señor. Barrabás recibió una libertad a su cuerpo, una libertad física. Él sacó provecho material, un provecho físico, de ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Así como muchos religiosos y muchas personas se acercan a Jesús solamente por provecho económico y usan el nombre de Jesús para engañar a las personas. Y eso es algo muy malo. No podemos usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para sacar un lucro de aquello, ni engañar a las personas ofreciéndoles cosas falsas. Tenemos que ofrecer a las personas lo único que Dios respalda en su palabra: perdón de pecados,
salvación y vida eterna. Todo lo demás es pura especulación. Dios no dijo que el Señor Jesucristo vino al mundo a solucionarnos los problemas, a darnos dinero, a darnos un carro. Todo eso son mentiras. Lo único que el Señor Jesucristo vino a ofrecernos es perdón de pecados y vida eterna, porque Él es el Hijo de Dios. Y si Él, siendo el dueño de todo el mundo, vino a ofrecernos lo más importante, ¿por qué nosotros usamos el nombre de Dios para engañar a las personas? En el caso de Barrabás, él sacó un provecho de su encuentro con Jesús. Los actos de Barrabás habían dado fama a su nombre. Déjenme leerles aquí en Mateo capítulo 27, para que ustedes vean que era un ladrón famoso, ya era una persona conocida en ese medio. Mateo 27, 16, dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ya el hombre era famoso por sus delitos. Y a veces creemos que ser famosos a cualquier costo es lo correcto. A veces creemos que por ser el más malo voy a ganar un renombre. Por ser el más sabido voy a ser el más reconocido de mis compañeros. Por ser el más pillo voy a tener éxito. La fama que vas a conseguir y el éxito que pueda acarrear tu fama basada en engaños y en una vida torcida es una fama momentánea que simplemente te llevará al infierno. Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve, estimado amigo, estimado hermano presente, estimado vecino, que te enfrasques en vivir por solamente tu satisfacción personal y que te ganes un nombre viviendo una vida desordenada y pecaminosa, si no vas a poder canjear por nada de eso el valor de tu alma? Aquí dice la palabra de Dios: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede exigir Dios a cambio de tu alma? El único que te ofrece cosas a cambio de tu alma es Satanás. Él es el que va a llenar tus bolsillos con dinero fácil, con dinero sucio. Él es el que va a poner la droga al alcance de tu mano para que tú vivas esclavizado a Él. Él es el que te va a poner la pornografía al alcance de tu mano para que seas un esclavo. Él es el que va a poner el adulterio, todos los pecados que podamos recordar y pensar, a solamente un paso de distancia, para que tú vivas sirviendo al pecado. Él sí te puede premiar por tu alma, porque Él no se quiere ir solo al infierno. Dios no creó el infierno para castigar a los hombres, sino para encarcelar a ese ángel rebelde que es Satanás. Pero Él no se quiere ir solo para allá. Él quiere arrastrarte a ti y a tu familia a ese mismo lugar, para no estar solo y para pretender gobernar el infierno. Pero Él no es el gobernador del infierno. Él es un reo más del infierno. No hay recompensa que tú puedas dar por tu alma. Solamente hay una forma de poder cambiar el destino eterno de tu alma, y es a través de Jesucristo. De Barrabás no sabemos nada más después de eso. No sabemos qué pasó con él. Solo sabemos que quedó libre y que el Señor Jesucristo fue encaminado hacia la cruz para ser crucificado. Pero Barrabás se desapareció de las páginas de la Biblia. Quedó una vez más en el anonimato. Apareció fugazmente, pero desapareció en las sombras. Así ocurre con muchos de nosotros, que a veces nos acercamos a Dios, nos emocionamos por un momento, pero después volvemos a las sombras. Hoy, estimado amigo, estamos trayéndote la luz de Dios a tu vida, para que puedas conocer el camino eterno, no un camino momentáneo. Este malhechor, homicida, ladrón y asesino no pudo reconocer al dador de la vida, a Jesucristo. No pudo reconocerlo. Solamente se benefició
de haber sido canjeado por el Hijo de Dios. Pero ahora quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 23, del versículo 32 en adelante, para leer sobre el otro malhechor. Dice la Biblia: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras que escuchó este malhechor, las últimas palabras de su vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una historia completamente diferente al otro ladrón. Este también se le llama ladrón y también se le llama malhechor en la palabra de Dios. Él estaba preso por sus delitos. No sabemos cuáles eran sus delitos, pero sí su sentencia. Y para que esté sentenciado a muerte es porque era una persona mala. Es porque era una persona como las que nosotros conocemos. A veces son nuestros propios vecinos. A veces es nuestra propia familia. Gente que sabemos que es mala, que lleva maldad en su corazón. Y a veces somos nosotros mismos los que merecemos morir por nuestra maldad. Aquí estaba este hombre que ni siquiera se nos dice el nombre de él. Solo se nos dice que estaba a uno de los lados del Señor Jesús. Había dos malhechores siendo crucificados el mismo día y la misma hora que el Señor Jesús. No era un privilegio estar siendo asesinado en ese momento. Era una muerte vergonzosa. Había una maldición para aquellos que morían colgados en un madero. La Biblia decía de ellos: maldito el que muriere colgado en un madero. Así que ningún judío quería morir en una cruz, porque moría bajo maldición y moría con el temor de irse al infierno. Allí estaba este hombre que tampoco conocía a Jesús. Probablemente escuchó de Jesús, escuchó de sus milagros, escuchó de sus predicaciones maravillosas, pero no prestó oído hasta que fue muy tarde, hasta que ya estaba sangrando y colgando en un madero. Así como muchas personas prefieren llegar a los pies del Señor cuando ya no tienen más oportunidad de cambiar, cuando ya están enfermos de SIDA, cuando ya tienen cáncer por fumar, cirrosis por ser alcohólicos. Allí es cuando recién quieren reconocer si hay un Dios. Yo les aseguro que si en este momento hubiera un terremoto, un temblor de 5 grados, este lugar se llenaría. Y tendríamos que levantarnos todos y darle los asientos a los vecinos. Porque así somos los humanos. Esperamos vernos en el filo del abismo para recién obedecer a la voz de Dios. A veces así son nuestros propios hijos. Y los que son padres me dan la razón. Así somos. Desde pequeños hasta adultos somos así. Querido amigo, presta atención a las palabras del Señor. Probablemente Dios ha hecho toda esta infraestructura para que una vez más escuches
el Evangelio en tu vida. Este ladrón conoció a Jesús de la boca de los enemigos de Jesús. ¿Qué forma de predicar el Evangelio? Los enemigos de Jesús le contaron a este ladrón quién era Jesús, los enemigos de Jesús. ¿Saben qué nomás le llamaron estos hombres mientras estaba colgado en el madero? Le llamaron Salvador, le llamaron Cristo, que quiere decir Mesías, el ungido de Dios. Le llamaron escogido de Dios y le llamaron Rey de los judíos. Sí que predicaron bien el Evangelio los enemigos de Jesús. Y con todo su odio y su envidia hacia el Hijo de Dios, estaban declarando la maldad de su corazón y la bondad infinita de Dios. Este hombre conoció a Jesús el día de su muerte bien merecida. Allí estaba ya siendo crucificado junto al Señor. Pero él no recibió libertad como Barrabás. Él no pudo bajarse de la cruz y no tuvo una segunda oportunidad para vivir y cambiar su vida para Dios y rehacer su vida y rehacer los pedazos que le quedaban de su vida. Él recibió libertad espiritual, la única libertad que vale la pena recibir. Esa libertad que todos nosotros necesitamos y que muchos de los que estamos aquí podemos dar gracias a Dios de que la disfrutamos, de que somos libres en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo hizo una obra en nuestros corazones también. Y por eso hoy estamos aquí compartiéndote este mensaje de salvación. Este hombre sacó un provecho espiritual de su encuentro con Jesús. Lo material ya no servía. Él recibió el regalo de la vida eterna. Él perdió su vida por causa del pecado, de su propio pecado. El Señor Jesucristo estaba siendo crucificado por los pecados de otros, por la envidia de otros, por el odio de otros. Pero este ladrón estaba muriendo por sus propios pecados. Pero su alma fue ganada por el Señor Jesucristo. Él era un simple y anónimo ladrón. Ni siquiera sabemos su nombre. Pero se convirtió allí colgado en ese madero en un creyente. Y ahora es un hijo de Dios. ¿Ven ustedes la transición maravillosa que Dios hizo de él? De ser un don nadie, muriendo, se convirtió en un creyente sencillo y después en un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene muchísimo valor a los ojos de Dios. Para el hombre seguía siendo un anónimo, ni siquiera tenía letrero en su cruz, pero para Dios el nombre de ese hombre estaba siendo escrito en el libro de la vida. De Barrabás no supimos nada más después de esa ocasión, pero de este hombre la Biblia nos garantiza que está en el paraíso hace más de 2000 años, disfrutando de la comunión del Señor Jesucristo. Fue llevado de la mano del Salvador a disfrutar de la presencia del Padre. Qué maravillosa gracia y qué maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo la diferencia entre Barrabás y este otro malhechor? ¿Por qué? Son dos hombres igual de pecaminosos, son dos hombres igual de malos, dos hombres que estaban por morir, dos hombres que habían llevado su vida al extremo para ser crucificados. Pero ¿sabes lo que hizo la diferencia con él? Lucas capítulo 23, versículo 34, podemos ver que él estuvo atento a las palabras del Señor Jesucristo cuando el Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él observó y escuchó de cerca la gracia de Dios en vivo y en directo. Él reconoció la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 34, podemos ver que él estuvo atento a las palabras del Señor Jesucristo cuando el Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él observó y escuchó de cerca la gracia de Dios en vivo y en directo. Él reconoció la deidad de nuestro Señor Jesucristo, algo que muchas personas les cuesta creer, que el Señor Jesucristo sea Dios. No, dicen algunos,
A lo mucho un gran profeta, pero no es Dios. Este preso, este ladrón, reconoció que Jesucristo es Dios. Mira lo que dice en el versículo 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este preso reconoció que el que estaba muriendo a su lado era el mismo Dios. Parece ilógico, pareciera que Dios no puede morir. Uno dice, pero ¿cómo Dios va a morir? Bueno, déjame decirte que el que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios en un cuerpo humano. El cuerpo estaba muriendo, pero internamente Él era el eterno Dios que nunca iba a morir. Pero su cuerpo iba a pagar la culpa del pecado en esa cruz, porque alguien tenía que morir para que tú y yo seamos perdonados de nuestro pecado y de nuestra maldad. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien tenía que morir, Jesús murió en tu lugar. Alguien tenía que sufrir por los pecados, Jesús sufrió en la cruz por ti. Más adelante podemos ver que este hombre fue convencido de su pecado, de la justicia y del juicio. Lucas 23:41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios iba a venir a esta tierra a convencernos a todos nosotros justamente de eso, de pecado, de justicia y de juicio. Este hombre allí en la cruz reconoció este hecho. Él decía: nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo por nuestra maldad. Y es necesario que tú reconozcas también tu maldad para poder venir a Cristo. ¿Sabes que es más difícil predicarle el Evangelio a un religioso que a una persona llena de maldad en su corazón? Porque la religión es otro tipo de maldad. La religión te aleja de Dios. Y lo que Dios quiere es una relación contigo, no una religión. Cuando tú te reconoces pecador, es cuando clamas por el auxilio de Dios. Cuando tú reconoces que te estás ahogando en el pecado, es cuando pides a Dios que te salve del pecado. Antes de eso, no puedes acudir a Dios en su auxilio. Antes de eso, tú vives creyendo que eres santo, que eres bueno, o que no eres tan malo como tus vecinos, o que no eres tan malo como el delincuente de la esquina. Puedes sacar 1000 excusas, puedes presentarlo de muchas maneras, pero a los ojos de Dios, ninguno de nosotros somos santos. Todos somos pecadores. La diferencia es que podemos ser cambiados de nuestra situación de pecador a hijo de Dios con un paso. El paso de venir a Cristo y recibirlo como nuestro Salvador personal. Sigamos viendo el proceso de este malhechor, cómo llegó a conocer al Señor. En Lucas 23:42 podemos ver que él creyó en Cristo y le confesó como su Salvador y Rey. Leamos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor en ese momento estaba confesando al Señor Jesucristo como su Salvador porque tenía la capacidad de salvarlo, y como su Rey porque sabía que Él era el Hijo de Dios y que algún día iba a reinar. Y el Señor Jesucristo le dijo: hijo, no tienes por qué esperar. No vamos a hacerte esperar más tiempo. Hoy mismo, cuando mueras, hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Tú puedes ser salvo, estimado amigo, no el día que te mueras. Nosotros no venimos a ofrecerte una salvación que tendrás que esperar el tiempo de vida que te queda en la tierra. Nosotros venimos a ofrecerte una salvación presente y eterna. El Hijo de Dios no será salvo en el futuro. El Hijo de Dios es salvo en el presente. Porque es incorporado al cuerpo de Cristo. Porque es sellado con el Espíritu de Dios. Porque es comprado con la sangre de Cristo. Porque es justificado. Porque es
traído de las tinieblas a la luz admirable de Dios. No es un proceso, no es una caminata larga, ni un peregrinar de penitencias. La Biblia nos enseña que tú puedes ser salvo hoy mismo. Y a partir de hoy empezar a disfrutar de la vida eterna. Lucas 23, 43, el Señor Jesucristo le dice a este ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estimado amigo, muchas veces puedes poner excusas para venir a Cristo. ¿Cuántas veces he escuchado, predicando el Evangelio, al momento de invitar a la persona a venir a Cristo y entregar su corazón a Jesucristo, la persona me dice: es que usted no sabe cuán malo soy yo, hermano? Bueno, sí, yo no leo el pensamiento, yo no sé lo que hay en su corazón, sé cuán malo soy yo mismo, pero no la persona a la que le estoy predicando. Pero Dios sí lo sabe. También dicen las personas: usted no sabe todo lo malo que yo he hecho, no creo que Dios me vaya a perdonar. Sí, Dios te puede perdonar. Otros dicen: hermano, es que yo no puedo ir a la iglesia, yo simplemente no voy a poder vivir para Dios. Dígame usted, ¿acaso este ladrón pudo hacer algo para Dios desde la cruz, aparte de creer en Jesucristo? ¿Acaso ese ladrón pudo ir y bautizarse? ¿Acaso ese ladrón pudo ir y dar comida a los pobres? ¿Acaso pudo hacer un curso de discipulado y predicar? No pudo hacer nada. Pero igual ese hombre fue salvo. Porque eso es lo que el Señor te ofrece, estimado amigo. Te ofrece salvación, no religión. Tú tratas de luchar solo. Y tú tratas de cambiar cuando no vas a poder hacerlo tú mismo. Tú dices: cuando esté listo vendré a Dios. Es falso, nunca estarás listo para venir voluntariamente a los pies de Jesucristo. Tú dices: cuando sea bueno, cuando deje el alcohol, cuando deje a mis amigos, cuando deje mi adulterio, vendré a Cristo. Nunca lo vas a dejar. Y déjame decirte algo: te vas a convertir en una peor persona de lo que ya eres. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es mejorar. Nuestra naturaleza es empeorar cada día más. El único que te puede ayudar a mejorar es el Hijo de Dios desde adentro de tu corazón. Él va a hacer un cambio contigo de adentro para afuera. Tú pretendes hacer un cambio de afuera hacia adentro. Tu plan va a fallar, el plan de Dios no. Tu plan va a fracasar. El plan de Dios no ha fallado en ninguna de estas vidas de los creyentes que estamos aquí reunidos. Porque Dios no falla. Él no tiene que dar 2 disparos para matar un pájaro. Él siempre da en el blanco. Él nunca se equivoca. Estimado amigo, la diferencia entre estos 2 ladrones de los que te he contado el día de hoy es que el uno tuvo fe y dio el único paso que Dios requiere de ti, que creas en Jesucristo. Esa es la diferencia. Barrabás no creyó en Jesucristo, se benefició de Jesucristo. Pero este malhechor tuvo fe en Jesucristo y fue salvo. Obviamente, al venir a Cristo, Él nos va a ir capacitando para vivir una vida plena y nos va a dar una vida abundante y nos va a dar fuerzas para pelear contra el pecado. Va a ser todo un proceso, pero el momento de la salvación es uno solo y puede ser hoy para ti. El momento de la salvación no es un proceso de maduración. El momento de la salvación es hoy. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Déjame leerte 2 versículos de la Biblia. Dice Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimado amigo, esto es lo que Dios requiere de ti. Que así como este ladrón estaba junto a él muriendo, no tenía nada que ofrecerle a Dios, no tenía nada que hacer para ganar su salvación, simplemente creyó. Y aquí el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ven y muere a ti mismo para que Cristo te dé la vida eterna. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que renunciar a tu yo egoísta y a tu pecado para poder venir a Cristo y ser crucificado juntamente con Él, a la carne, para poder vivir por la eternidad. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios demanda de ti. Un paso de fe en el que tú te acercas a Dios arrepentido de tus pecados y reconociendo que no mereces ser salvo y que solamente a través de Jesucristo vas a poder recibir la vida eterna y la salvación. El infierno es real. Muchas veces hemos escuchado a personas tratando de desacreditar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que solamente hay un tiempo en el que tú puedes venir a Cristo y poner tu vida a cuentas con Dios. Y es mientras estás vivo. Y puede ser que este sea tu día. Hemos orado para que este sea el día de salvación para ti y para tu familia. Y para todas aquellas personas que están escuchando, rogamos a Dios que en cada casa de este vecindario alguien esté escuchando este mensaje. Porque así es la palabra de Dios. Atraviesa más que todo un corazón endurecido. Para terminar, quiero leerte lo que dice la Escritura. He tomado varios versículos de la palabra de Dios, uno tras otro, para que tú veas de cuántas y tantas maneras Dios te llama. Dios te llama, estimado amigo. Escucha, por favor, presta atención a las maneras en las que Dios te va a llamar una vez más el día de hoy. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No peques más, porque la paga del pecado es muerte, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira de tantas maneras que Dios te llama, estimado amigo. Te he citado docenas de versículos bíblicos para que entiendas cuánto Dios te ama, de cuántas maneras Dios en este bendito libro te ha dicho: pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Podemos acaso pedir más que eso? ¿Podemos acaso pedir algo más que el hecho de que haya enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz? No podemos recibir un regalo más maravilloso que eso. Y por eso, en este día, yo te invito a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Dios, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, porque me has mostrado una vez más, o quizás por primera vez, el mensaje de salvación. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, sé que soy un pecador, como Barrabás, como el ladrón que estaba muriendo junto al Señor, y necesito tu salvación, Padre. Perdóname, limpia mi corazón, dame fuerzas para poder vivir para ti. Límpiame con la sangre de Jesucristo y ayúdame, Señor. Gracias por hacerme un hijo tuyo y gracias por todo el amor que me mostraste al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.